La música retumbaba suavemente entre las paredes de aquel bar discreto, con luces cálidas que teñían las mesas de un resplandor ámbar. Era un lugar al que muchos acudían a perderse durante un par de horas, parejas que se buscaban en susurros, grupos de amigos que reían fuerte para ahogar preocupaciones y algunos solitarios que, como Daniel, encontraban en ese rincón una especie de refugio. Él había terminado una larga semana de trabajo y buscaba el alivio silencioso de una copa, nada más. Se sentó en una mesa cerca de la barra, lo suficientemente apartado para observar sin ser observado. Era de esos hombres que preferían el silencio al bullicio, que encontraban belleza en los detalles mínimos, la espuma desbordando apenas un vaso, la manera en que la luz hacía brillar un anillo olvidado en un dedo, el murmullo que se filtraba entre risas. Y fue justo en uno de esos momentos de contemplación cuando lo vio. El chico estaba apoyado en la barra, conversando con el camarero, pero había algo en él que lo distinguía del resto. No era solo la seguridad en su postura, ni la manera en que sonreía con un gesto contenido, como si supiera algo que los demás no. Era la forma en que sus ojos recorrían el lugar, atentos, hasta detenerse un segundo demasiado largo en los de Daniel. Ese contacto fugaz hizo que el aire pareciera más denso, como si el tiempo hubiera decidido demorarse un instante más entre ellos. Daniel sintió un cosquilleo en la piel, un aviso imperceptible de que algo estaba a punto de suceder. Bajó la mirada hacia su vaso, intentando recuperar la calma, pero la sensación persistía, creciendo en su pecho con cada respiración. Cuando volvió a alzar la vista, el chico ya no estaba en la barra. Durante un segundo pensó que se había marchado, y algo parecido a una punzada le atravesó el estómago. Pero entonces lo vio caminar hacia él, con paso lento, deliberado, como si cada zancada estuviera destinada a cortar la distancia que separaba sus mundos. Se detuvo frente a su mesa y sonrió, inclinándose apenas. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una voz grave que contrastaba con la suavidad de sus rasgos. Daniel asintió casi sin pensar, como si su cuerpo respondiera antes que su mente. El chico ocupó el asiento frente a él, y en ese instante la atmósfera cambió. El bar siguió siendo el mismo, con su música y sus murmullos, pero entre los dos se formó una especie de burbuja invisible, una tensión que vibraba en el aire como electricidad contenida. La conversación comenzó con frases ligeras. El calor de la noche, la bebida más fuerte que servían allí, una broma improvisada sobre el camarero que confundía pedidos. Pero tras cada palabra había algo más, una corriente subterránea que empujaba la charla hacia un terreno más íntimo. Las miradas se prolongaban más de lo necesario, las sonrisas parecían cómplices de un secreto que aún no había sido revelado. Daniel notaba cómo la respiración se le aceleraba cada vez que los ojos del chico se fijaban en los suyos. Había un magnetismo imposible de ignorar, un juego silencioso que despertaba sensaciones que llevaba tiempo callando. Y entonces ocurrió. Al rozar accidentalmente su mano contra la de él sobre la mesa, sintió una descarga que le recorrió el brazo como un rayo. Fue un contacto breve, insignificante a ojos de cualquiera, pero suficiente para que la piel se erizara y el corazón se desbocara. El chico no retiró la mano de inmediato. La dejó allí, rozando apenas la suya, como si estuviera midiendo su reacción. Daniel contuvo el aliento, atrapado entre el impulso de apartarse y el deseo de dejarse arrastrar por aquella corriente que los unía. El silencio entre ambos fue tan intenso que la música del bar se desdibujó hasta convertirse en un murmullo lejano. «Eres diferente», murmuró el chico, con una sinceridad que lo atravesó como un dardo. Daniel lo miró fijamente, sin poder responder, pero en su interior algo se encendía con fuerza. Un calor que no venía del alcohol ni del ambiente cargado del bar, sino de la simple proximidad de ese hombre que, sin previo aviso, había irrumpido en su noche para trastocar todas sus certezas. El primer paso estaba dado. La atracción ya no podía ocultarse,
y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que el límite que separaba lo cotidiano de lo irreversible acababa de empezar a difuminarse. El roce de las manos quedó suspendido entre los dos, como si el tiempo hubiera decidido alargar ese instante para poner a prueba su voluntad. Daniel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nervios y deseo que lo mantenía inmóvil. El chico, sin apartar la mirada, dejó que sus dedos rozaran apenas los suyos, un gesto tan sutil que pudo haber pasado desapercibido para cualquiera, pero que para él se convirtió en una corriente eléctrica que lo recorrió entero. «¿Cómo te llamas?», preguntó Daniel al fin, intentando recuperar el control de su voz. «Adrián», respondió el chico con una sonrisa breve, casi traviesa. «¿Y tú?». «Daniel». El nombre quedó flotando en el aire, como si enunciarlo hubiera sellado una complicidad tácita. Hubo un silencio que ninguno se apresuró a llenar. La música del bar parecía distante, como si los sonidos se hubieran apagado para dejar espacio a la intensidad que vibraba entre ellos. Adrián lo observaba con una calma que desarmaba, con esos ojos que parecían verlo más allá de lo evidente. Daniel sintió un calor que le subía desde el pecho hasta el rostro, un ardor que no podía atribuir al alcohol. Se obligó a apartar la mirada hacia su vaso, pero fue inútil. Cada vez que regresaba a los ojos de Adrián, se perdía en ellos como quien tropieza con un abismo irresistible. El camarero pasó a su lado y preguntó si querían otra ronda. Adrián pidió 2 copas más, sin consultarlo, como si ya supiera que Daniel se quedaría. Había en ese gesto una seguridad tranquila, no arrogante, que le resultó extrañamente atractiva. Mientras esperaban, Adrián inclinó un poco la cabeza hacia él, acortando la distancia. «No sueles venir mucho por aquí, ¿verdad?», comentó en voz baja, como si lo conociera de antes. «No, prefiero lugares tranquilos. Hoy necesitaba salir», admitió Daniel, casi sorprendido de estar confesándolo. «Se nota», replicó Adrián, con una media sonrisa que lo dejó sin palabras. Las copas llegaron y brindaron casi en silencio. Daniel llevó el vaso a los labios, intentando disimular el temblor de sus manos. El aire entre ellos estaba cargado, pesado, como una tormenta a punto de estallar. Cada movimiento parecía una invitación, cada pausa un desafío. Entonces, Adrián se inclinó un poco más sobre la mesa. Sus hombros rozaron apenas los de Daniel, un contacto mínimo que bastó para que un escalofrío le recorriera la espalda. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca, el aroma de su piel mezclado con un leve rastro de colonia. Todo en él lo envolvía, lo atraía con una fuerza imposible de resistir. Daniel tragó saliva, consciente de cómo el pulso le golpeaba en el cuello. Sus ojos se encontraron otra vez y ya no hubo manera de apartarlos. La intensidad de aquella mirada lo desarmaba, como si Adrián supiera exactamente lo que despertaba en él. «Me gusta cómo me miras», susurró Adrián, con un tono cargado de insinuación. La frase lo atravesó como un latido más fuerte que el anterior. Sintió la respiración agitarse, el pecho expandirse con dificultad. Quiso responder, pero las palabras se deshicieron en su boca. Solo pudo sostenerle la mirada, sintiendo que el bar entero se había reducido a ese pequeño espacio entre los dos. Fue entonces cuando Adrián dejó su mano sobre la mesa, esta vez con decisión, y la apoyó suavemente sobre la de Daniel. La presión fue leve, pero firme, como si estuviera marcando el comienzo de algo. Daniel no la retiró. Al contrario, la dejó allí, notando cómo el calor de su piel lo invadía poco a poco, derritiendo cualquier barrera que hubiera intentado construir. El mundo a su alrededor siguió moviéndose. Risas, vasos chocando, canciones que cambiaban. Pero para Daniel ya no existía nada más que ese contacto, esa mano sobre la suya, ese magnetismo que se volvía cada vez más insoportable de ocultar. Lo supo en ese instante. Algo irreversible acababa de comenzar. La mano de Adrián permanecía sobre la de Daniel, inmóvil, cálida,
como si ambos supieran que aquel gesto era más que un simple roce. Daniel sentía que el aire se volvía más denso, que su respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba. El bar seguía lleno de murmullos, de vasos que chocaban y risas que se mezclaban con la música, pero todo eso parecía lejano, diluido por la intensidad de aquella cercanía. Adrián se inclinó un poco más, lo suficiente para que Daniel pudiera percibir la cadencia de su respiración. Sus palabras llegaron bajas, como un secreto compartido en medio del bullicio. «No esperaba encontrarte aquí». Daniel lo miró sorprendido, con un leve temblor en los labios. «¿Por qué dices eso?», preguntó, intentando mantener un tono firme. Adrián esbozó una media sonrisa, de esas que no se muestran del todo, pero que dejan entrever más de lo que dicen. «Porque no pareces de los que buscan ruido. Pareces alguien que observa desde lejos». Daniel sintió que aquella descripción lo desnudaba más que cualquier gesto físico. No pudo responder de inmediato. Se limitó a sostenerle la mirada, notando cómo el calor se le acumulaba en el pecho. Finalmente murmuró: «Tal vez hoy necesitaba que alguien me viera». La frase flotó entre ambos como una chispa. Adrián apretó apenas su mano, un gesto mínimo, pero que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Daniel. El silencio posterior fue tan elocuente que parecía que los dos se comunicaban sin necesidad de palabras. El camarero pasó de nuevo por su mesa, y Adrián retiró su mano con naturalidad, aunque sus dedos rozaron los de Daniel al hacerlo, prolongando la electricidad hasta el último segundo. Después de pedir otra ronda, se inclinó hacia él con una expresión más seria. Daniel dudó un instante. Había una parte de él que temía dar ese paso, como si salir de aquel bar significara rendirse por completo a lo que estaban haciendo entre los dos. Pero al ver la firmeza tranquila en la mirada de Adrián, asintió. Caminaron juntos hacia la puerta, y el cambio fue inmediato. Afuera, la noche estaba impregnada de un fresco que contrastaba con el calor del interior. El aire olía a humedad y a distancia, y cada respiración parecía más clara, más profunda. Se apoyaron contra una pared, bajo la luz mortecina de una farola. La calle estaba semidesierta, y el silencio del exterior hacía que la tensión entre ellos se hiciera más evidente. Daniel cruzó los brazos sobre el pecho, como un intento inútil de protegerse de la vulnerabilidad que sentía. Adrián, en cambio, se colocó frente a él, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en los suyos. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Sí», respondió Daniel, aunque su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Hubo un momento de quietud. El viento movió apenas el cabello de Adrián, y Daniel sintió un impulso extraño de alargar la mano para apartárselo. No lo hizo, pero el deseo quedó ahí, latiendo entre los dos. Adrián dio un paso más cerca. No lo tocó, pero la distancia se redujo tanto que Daniel pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La respiración de ambos se entremezcló, y el silencio se volvió insoportable. Fue entonces cuando Adrián susurró: «Hay algo en ti que no me deja apartar la mirada». Daniel cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo atravesaran por dentro. Cuando los abrió, la intensidad en los ojos de Adrián lo hizo estremecerse. La atracción que había estado creciendo, lenta pero firme, se había convertido en un torrente imposible de contener. Y entonces ocurrió. Adrián levantó la mano y rozó suavemente la mejilla de Daniel con el dorso de los dedos. Fue un contacto mínimo, pero en él se concentró toda la electricidad de la noche. Daniel sintió que el corazón se le desbocaba, que la piel se le erizaba como si una corriente recorriera cada rincón de su cuerpo. El mundo entero pareció detenerse en ese gesto. El roce de los dedos de Adrián sobre la mejilla de Daniel fue tan leve que en cualquier otro contexto habría parecido un accidente. Pero en ese instante no lo fue. Era un gesto consciente, lento, cargado de intención.
Daniel sintió un calor que se extendía desde ese punto de contacto hacia todo su cuerpo, como una onda que lo estremecía desde dentro. Su respiración se aceleró de forma inevitable, y el aire fresco de la noche parecía insuficiente para calmar el fuego que comenzaba a arder en su pecho. Los ojos de Adrián no se apartaban de los suyos. Había en ellos una claridad, un magnetismo que desarmaba, como si cada mirada quisiera atravesarlo hasta lo más profundo. Daniel se descubrió incapaz de apartarse, atrapado en esa corriente invisible que lo sujetaba con una fuerza mayor que la voluntad. «Daniel», susurró Adrián, apenas moviendo los labios, pero lo suficiente para que su voz lo envolviera. «No sé por qué siento esto tan fuerte, pero está ahí». Daniel tragó saliva con dificultad. Su instinto le decía que aquel límite, una vez cruzado, ya no podría deshacerse. Y, sin embargo, el deseo lo empujaba hacia adelante. «Yo también lo siento», respondió en un murmullo casi inaudible, como si temiera que decirlo en voz alta volviera todo demasiado real. Adrián sonrió suavemente, con esa calma que parecía envolverlo siempre, y dio un paso más cerca. Ahora sus cuerpos casi se rozaban. Daniel podía sentir el calor de su pecho a través de la ropa, el leve roce de su brazo contra el suyo, la proximidad que hacía temblar sus piernas. Cada respiración compartida era un recordatorio del abismo que se abría entre ellos y de la tentación de saltar sin mirar atrás. Entonces Adrián levantó la otra mano y la apoyó con suavidad en el hombro de Daniel. Su pulgar dibujó un círculo lento sobre la tela, como si quisiera grabar en su piel aquel momento. Daniel cerró los ojos, dejándose arrastrar por la sensación, mientras su corazón golpeaba con fuerza desmedida. Un silencio intenso los envolvió. Solo el murmullo lejano de la música del bar y el crujido del viento entre los árboles acompañaban la escena. Todo lo demás había desaparecido. Cuando Daniel volvió a abrir los ojos, Adrián estaba tan cerca que podía contar las sombras en sus pestañas. La tensión era insoportable, y fue en ese instante, inevitable, cuando Adrián inclinó apenas el rostro, rozando los labios de Daniel con los suyos. Fue un toque breve, un roce sutil, pero suficiente para desencadenar un torrente de sensaciones que Daniel no pudo contener. El corazón le latió con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. El calor subió hasta su rostro y un escalofrío recorrió su espalda, dejándolo sin aliento. Los labios de Adrián se apartaron un segundo, como si le diera espacio para decidir, como si lo invitara a elegir. Daniel no dudó más. Cerró la distancia y lo besó, esta vez con una entrega que había estado conteniéndose desde el primer cruce de miradas. Fue un beso lento al principio, lleno de cautela, como si ambos temieran romper el hechizo demasiado pronto. Pero la intensidad creció con rapidez, alimentada por semanas, tal vez meses, de silencios callados y deseos ocultos que habían encontrado por fin un cauce. Las manos de Adrián se aferraron a su nuca con suavidad, y Daniel sintió cómo la electricidad de ese contacto se mezclaba con el calor de los labios que lo devoraban con paciencia y urgencia al mismo tiempo. El mundo desapareció por completo. Solo quedaban ellos dos, unidos en un beso que parecía prometer que nada volvería a ser igual. Cuando se separaron, apenas un instante para tomar aire, Daniel apoyó su frente en la de Adrián. Ambos respiraban agitadamente, sus pechos subiendo y bajando al mismo compás. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de ocurrir, pero ninguno de los dos necesitaba decir nada. Sabían que habían cruzado un límite del que ya no había regreso. La frente de Daniel seguía apoyada en la de Adrián, y ese contacto sencillo, casi inocente, parecía contener más verdad que cualquier palabra. El aire alrededor de ellos vibraba con la intensidad del momento, y aunque el silencio reinaba, ninguno sintió la necesidad de romperlo de inmediato. Respiraban al unísono, compartiendo el mismo espacio, el mismo calor, como si hubieran quedado suspendidos en una burbuja que los aislaba del mundo entero.
Daniel abrió los ojos lentamente y encontró los de Adrián fijos en los suyos. Había en esa mirada una mezcla de ternura y deseo, de calma y fuego, una contradicción que lo desarmaba por completo. Le temblaron los labios al intentar hablar, pero Adrián se adelantó. «Sabía que entre nosotros había algo», murmuró, con voz grave, cargada de emoción. «Desde que te vi sentado solo, no pude dejar de mirarte». Daniel sintió cómo esas palabras le recorrían la piel como un soplo ardiente. Bajó la vista un segundo, tratando de ordenar las ideas, pero Adrián lo tomó suavemente del mentón y lo obligó a mirarlo de nuevo. Ese gesto fue tan íntimo, tan directo, que un escalofrío lo recorrió entero. «Yo tampoco pude apartar la mirada», confesó Daniel apenas en un susurro. «Era como si estuvieras esperándome». La sonrisa de Adrián fue leve, pero genuina, y en ese instante Daniel supo que lo que estaban haciendo allí no era un capricho fugaz. Había algo más profundo, algo que latía con fuerza bajo la superficie. El viento fresco agitó sus cabellos, pero el calor de sus cuerpos juntos lo contrarrestaba. Adrián acercó de nuevo sus labios a los suyos, y esta vez el beso fue distinto, más prolongado, más decidido, un beso que llevaba consigo la certeza de que ambos habían cruzado una frontera de la que ya no podían retroceder. El corazón de Daniel palpitaba con fuerza, como si quisiera grabar aquel instante en su memoria para siempre. Las manos de Adrián se deslizaron por sus brazos hasta atrapar sus manos, entrelazando los dedos con firmeza. Ese gesto lo hizo sentir anclado, protegido, como si en ese cruce de pieles hubiera una promesa silenciosa de que no estaba solo. Daniel respondió apretando suavemente, entregándose al contacto con una emoción que lo sobrepasaba. Cuando se separaron, sus respiraciones agitadas llenaron el aire. Ninguno habló de futuro ni de dudas. No hacía falta. Bastaba con la certeza de lo que acababa de suceder. Habían descubierto algo que, aunque imprevisto, se sentía irremediablemente verdadero. Adrián lo miró con una intensidad que lo estremeció y dijo con calma: «Esto es solo el comienzo». Daniel asintió, incapaz de articular palabra, pero con la convicción latiendo en cada parte de su ser. Sentía todavía en los labios el ardor de ese beso, en la piel el eco de los roces, en el pecho la descarga de una corriente que lo había transformado. Daniel sabía que había entrado al bar buscando un refugio en medio de la rutina, y había terminado encontrando algo que no esperaba, un encuentro que lo había desbordado, un vínculo que lo había impactado hasta lo más profundo. Y mientras Adrián lo miraba como si pudiera leer dentro de él, comprendió que no se trataba de un accidente ni de un simple momento pasajero. Era el inicio de una historia que los había atrapado y que, pasara lo que pasara después, ya jamás podrían olvidar.